ver, estamos con la clase de cultura, clima y contrato. Son temas muy teóricos, pero muy tomables. O sea, si no entran los tres, entran dos seguro en los parciales y en los finales. Así que no es un tema complejo para nada. Insisto, es muy teórico, pero también bastante práctico. Y bueno, esperamos un poco de participación, así ustedes saben que con Fran no somos docentes, así que vamos a ponerle onda a la clase y a participar. Así que bueno, arrancamos. Bueno, ¿algún voluntario para leer? Si no, Fran elige uno, ¿eh? Ya tengo abierta la lista acá al costado. Yo leo, profe, si querés. Uy, ahí Es un va. montón igual, pero me ofrezco. No, pasa rápido. Bien, arranco. Sí. Para que se... ¿Bajaste listo? No. Estoy con un compañero acá que tiene la compu, perdón, ¿eh? Bien. Ya venía disfrutando de los beneficios del home office, trabajo remoto y balance entre trabajo y familia hace bastante gracias a la pandemia. El único beneficio nuevo que me daban las vacaciones era no tener que trabajar durante esa semana, debido al COVID, ya que no podía ni salir a pasear. En el trabajo me preguntaron cómo iba disfrutando de mis vacaciones y les comenté que debido al contagio mucho no había para disfrutar, pero gracias a la familia estaba bien de ánimo. Al día siguiente me contactó Miqueas del equipo de recursos humanos de Swift, ¿cómo se dice? Software Solutions, contándome que la licencia por vacaciones había quedado sin efecto debido al COVID y que podía contar con mis días de vacaciones cuando esté sano y pueda disfrutarlo realmente. Esta situación fue una de las tantas que vivo en Switch, que me demuestran la cultura que tienen. No hace falta dar una charla sobre valores y principios de la empresa, si después uno no puede contar con ellos. La cultura no se cuenta, se demuestra. Bien, gracias, Micaela. No apaga ese micrófono todavía. Bueno, ¿qué opinas? ¿Vos pudiste ver el apunte? No, yo no lo pude ver todavía el apunte. Bien, perfecto. Bueno, ¿qué opinas de esto? ¿Alguna vez viste el tema cultura en una organización? ¿Leíste algo al respecto? ¿Tenés idea de qué se habla cuando se habla de cultura empresarial o cultura organizacional? Y tiene un poco que ver con las ideas que tiene la empresa, cómo tratan los empleados, cómo se tratan los equipos. No leí mucho, pero bueno, viene de ese palo, como que lo que entendí acá es que el chico estaba de vacaciones y estaba con COVID y no estaba disfrutando y le dijo a la empresa, bueno, tranquilo, cuando te sientas mejor te puedes tomar las vacaciones, ¿no? Ese es el caso. Claro. Sí, Eh, y fundamentalmente cómo cierra, ¿no? Que la cultura no se cuenta, sino que se demuestra. Me parece que sí, el cierre es un poco por donde viene la cuestión. Ahí vamos a pasar una slide. Bueno, corro esto. Un poco de definiciones. La cultura se define como un conjunto de normas, hábitos y valores que comparten las personas que colaboran en una empresa, lo cual crea un sentido de pertenencia hacia la organización, además de favorecer la integración entre los individuos. Bueno, esto es la definición, sépanla. ¿Se toma? No, la verdad que no, pero sépanla, ¿sí? Y cuando se habla de cultura hay que ser técnicos en las palabras, ¿sí? Normas, hábitos, valores. Esas tres palabras sí, sépanlas. Y bueno, esto es la definición de cuando hablamos de cultura. Que bueno, que es un poco lo que decía nuestra compañera Micaela, que cómo cierra sobre todo el texto que acabamos de leer. Bueno, y ahora sí, puntualmente, eh, con respecto a los valores y cómo cierra el artículo ese que vimos, acá nos dejan en claro que la cultura
se puede gestionar. ¿Y cómo se gestiona? A través de los mensajes, ¿sí? La organización baja mensajes y esos mensajes hacen que la cultura tome forma. Sin embargo, eh, ¿qué pesa más? ¿Lo que se dice o lo que se hace? A vos como empleado, ¿qué te va a importar más? ¿Un mensaje en una cartelera o que realmente te banquen, por ejemplo, como leímos el artículo, en las vacaciones por licencia o no? No, claramente la acción. Exacto. ¿Alguien más? ¿Alguna opinión más? No, que desde los líderes tienen que demostrar con el ejemplo. Si realmente tienen peso esos valores, primero desde Claro. Sí. Eh, a ver, no solo los líderes, sino o sea, la organización toda baja mensajes. Ahora más adelante vamos a ver cuáles son esos mensajes o cómo se componen. Pero sin lugar a duda uno percibe o termina de agarrar mejor lo que se hace, lo palpable, ¿no? Lo que se dice tiene un peso, o sea, acá lo estamos viendo, en la gestión de los mensajes está lo que se dice y lo que se hace, y justamente lo que muestra el apunte es, che, ojo que lo que se hace tiene mayor peso y es lo que moldea la cultura, pero no solo parte de los líderes, sino que es de la organización toda, ¿sí? Y abajo termina diciendo, la cultura es la manifestación de lo que realmente se valora, es la sumatoria de lo que todos hacemos juntos, ¿sí? Bueno, acá un poco se mezcla con gestión del cambio, ¿no? Porque habla de cuando nosotros como empresa buscamos transformar la cultura, que sepan que es una de las cosas más cargar en los documentos de inducción de nuevos puestos, por así decirlo, es dentro de esas políticas modificaciones de buenos hábitos y cuestiones de ese estilo, pero no para mí, sino para un cliente. Vos trabajabas en una consultora. Y un tercero me va a decir cómo hacer mi trabajo, ¿sí? Eso quizás lo vean muy seguido en empresas chicas o empresas familiares. Bueno, yo no trabajo en empresa familiar y en mi empresa el trabajo de consultoría o ya de por sí la terciarización es mala palabra. O sea, se usa la capacidad instalada en la fábrica y no hay otra opción. Sí, Orlando, decime.
¿Qué tal? Buenas noches. No, perdón que cambie el tema. Hay un par de compañeros dijeron que están en la sala de espera para la reunión. ¿Lo ves, Jairo, Fran? Jairo, sí, 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 ¿se sí. los admitís? Bueno, perdón, volviendo un poco y cerrando el tema. Para mí, cuando uno trabaja en una consultora o tiene que trabajar y su cliente es otra empresa, el tema de cultura es fundamental. O sea, saber leer la cultura y más adelante cuando veamos estructura organizacional, también saber leer un organigrama y saber cómo viene la empresa, porque el organigrama no deja de ser un símbolo y es parte de la cultura y ya ver quién le reporta a quién o cómo está armado, si es una Se estructura usa piramidal. para absolutamente todo. Cada documento que hay que mandar a aprobar, con cada renovación por vigencia, por lo que sea, tiene que pasar tipo por una matriz base y ver a quién comunicarlo. Es para todo. Sí, sí, tal cual. Así que bueno, De hecho, sí, Fer, disculpa, me sumo algo también. Yo estuve laburando en consultoría el año pasado y algo que ves también es un poco la resistencia al cambio cuando vos te juntás con un cliente y te habla de que su cultura es lo mejor o es fenomenal o no tiene problemas con eso específicamente, siendo que gran parte de los problemas que surgen de lo que viene a plantear y nosotros como solución, como consultores, se desprenden de la cultura, pero por ahí no los ven, no le prestan el sentido de atención que tendría que tener. O sea, no consideran el peso que realmente tiene la cultura en cuanto al impacto en el negocio. sí. Mm. Bueno, no sé si alguno quiere dar un ejemplo más o contarnos un poco cómo ve la cultura de su empresa, donde trabaja. A veces la cultura va también por el lado del profesionalismo al realizar las tareas, ¿no? También, o la manera de estar organizado y de transparentar todos los procesos, por ejemplo, puede ser. Y no tanto también por un buen hábito a veces o por un valor, ¿no? Entonces es una cultura profesional, es una cultura de trabajar transparentemente. Sí, 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 pero pasa que tengo miedo que se confunda con algo individual. La cultura es organizacional, la cultura es la empresa, ¿sí? Hay empresas que culturalmente son rígidas para tomar decisiones, hay empresas que culturalmente son más flexibles para tomar decisiones, hay empresas de cultura manufacturera, entonces no soportan la idea de importar, o sea, todo lo que pasa tienen que fabricarlo, hay empresas que, como decíamos recién, ni se les cruza por la cabeza el contratar un consultor para arreglar un tema contable. eh, Miento, en donde el trabajo yo, ¿sabes dónde hay consultoría? Es en consultoría financiera. Y eso ya te da la pauta de que a la empresa lo único que le interesa realmente, quiere estar seguro, es en la parte financiera. Después, todo lo que es ventas, comercialización, la parte contable, la parte de producción, no se admite ningún tipo de tercero que venga a opinar de algo. Pero en la parte financiera sí, y ahí ya te dan un mensaje. Por eso, la idea de cultura es cómo la empresa a través de su cultura baja mensajes y es lo que vos te llevas, ¿no? Y es lo que se hace, y es lo que forma la cultura. Entonces, bueno. Esto es importante, chicos. Esto sí es recontra tomable, ¿sí? ¿Por qué? Porque en algún ejercicio de parcial, ejercicio no, en algún caso teórico o a resolver, si le van a preguntar qué harías vos para empezar a cambiar la cultura o qué harías vos para detectar la cultura. Esto es muy importante porque no solo se aplica a lo que es una organización, sino que se aplica, o mejor dicho, organización como trabajo, sino en cualquier organización, en un gobierno, en cualquier cosa. Vos tenés tres elementos de cultura. Y esto chicos, anótenlo que es recontra tomable, ¿sí? ¿Qué elementos tenés? El comportamiento, los símbolos y los sistemas. Estos tres elementos, ¿sí? Son los que le dan la forma a la cultura. Entonces, si a usted le preguntan, bueno, ¿qué harías vos o cómo modificarías vos o cómo harías una gestión de cambio en cultura? Bueno, tenés que atacar estos tres elementos. Los comportamientos, los símbolos y los sistemas. El comportamiento, por ejemplo, leo textual, castigar por errores, quedarse fuera de horas sistemáticamente.
esos comportamientos desde cualquier equipo forma parte de un elemento de cultura. Los símbolos, ubicación y tipo de las oficinas, si son oficinas abiertas o si los jefes están en oficinas cerradas, bueno, eso forma cultura. Poner a alguien como empleado del mes, ese tipo de símbolos forman cultura. Y después los sistemas. Sistema hecho y derecho. Cualquier proceso, por ejemplo, proceso de evolución de un producto defectuoso, proceso de comunicación, procesos de feedback. Bueno, los sistemas forman parte de la cultura. Entonces, comportamientos. ¿Cómo la empresa se comporta ante una situación X dentro de la organización? Por ejemplo, castigar por errores o no premiar la toma de decisiones, llámelo como quieran, pero ese mensaje es el comportamiento. Después tenés los símbolos, ¿sí? Que no es poca cosa. El lenguaje que se usa dentro de la empresa, ¿sí? La forma de vestirse y estas pequeñas cosas, como por ejemplo ubicación y el tamaño de las oficinas. A veces parecen cosas azarosas, pero no son cosas azarosas. El tema de las oficinas, yo eso lo miro mucho cuando voy a una empresa. Cómo son las oficinas, si son oficinas abiertas, o dónde guardan los coches. Si yo entro a una empresa y veo, porque me ha pasado, de que el estacionamiento es todo a cielo abierto y de repente hay una cochera con techito, y digo, bueno, ya sé que esta empresa es recontra plana, en el sentido de que seguramente hay un gerente y después todo plano, todo reportándoles a él, ¿sí? Eso es un mensaje. Y después el sistema, ¿no? Los procesos, ¿cómo son los procesos de venta, los procesos de recursos humanos, ¿sí? El hecho de que, por ejemplo, los procesos de recursos humanos, o mejor dicho, que el departamento de recursos humanos, por ejemplo, yo la verdad que se ve muy poco, pero puede ser que se vea, que el departamento no le reporte a la gerencia, al uno de la empresa, ya eso deja un mensaje, ¿sí? ¿Y cuál sería el mensaje? Puede ser que confíe en el Departamento de Recursos Humanos, que no necesite reportar. Por ejemplo, vos tenés un gerente general, el uno, a él le reportan, bueno, el controller, que es la parte financiera y contable, la parte de ventas y la parte de producción. Y un nivel más abajo, recursos humanos, le reporta al área comercial. ¿Vos cómo lo ves eso? Si vos estás, por ejemplo, en una consultora y te dan, che, acá tenés un cliente y decís, mirá vos, recursos humanos primero le reporta al jefe de venta o al líder de venta o al director de venta y después un nivel más arriba está la gerencia. Y es raro. Como mínimo. Pero el mensaje que da es que a la empresa le importa poco y nada recursos humanos. Y ya, bien o mal, sabes a lo que te estás enfrentando. Por ejemplo, que ventas no le reporta a la gerencia general. Bueno, no le interesa ese input. O sea, son mensajes, chicos, ¿sí? No digo que esté bien, no digo que esté mal. Forman la cultura. Vos ya sabés que una empresa donde recursos humanos no le reporta al uno, a la gerencia, y ya está dando mensaje. Está dando mensaje. Que los procesos de recursos humanos en sí mismos no le representan o no tienen mayor peso en la compañía, ¿sí? Insisto, estos elementos de cultura entra sí o sí. De una forma u otra, preguntado de manera directa o a través de un caso, siempre se toman cómo jugar y cómo implementar los elementos de la cultura, ¿sí? Acá nuestro compañero Fran nos va a dar una mano con cultura ágil, que él la Liderado. usa más que yo en el trabajo. Nada, primero que nada, preguntarles
¿qué es lo que ustedes conciben? Si pueden no leer la PPT, genial, pero ¿qué es lo que ustedes conciben como algo ágil? En términos generales, si tienen una palabra, una oración. El dinamismo que tenga la empresa para implementar nuevos procesos o llevar adelante algún nuevo producto o implementar algo. Bueno, bien, bastante acertado. A ¿Qué mí se me más? ocurre que es tener la mayor cantidad de metodologías para realizar acciones y aprendizaje posible. Ok, Ahora, también quiero agregar que por ahí no hay mucha burocracia, o sea, como que pocos toman las decisiones. bien. No sé si pocos, sino que gran parte de las personas que están embebidas en ese proceso, todas son parte de la decisión, dependiendo de cada una de las puntas del proceso, del proyecto que esté llevando a cabo. Pero sí, también busca un poco correrse de lo burocrático. ¿Alguien más que quiera aportar algo? Por lo general, estas respuestas, cuando uno no tiene la PPT, sale a trabajar rápido. Y es más que trabajar rápido. El hecho de trabajar rápido es solamente un aporte, si se quiere, dentro de lo que es Agile. Pero es un poco el trabajo basado en redes de equipos, que lo que busca es, digamos, correrse del miedo al error y tener la posibilidad de adoptar ese dinamismo que hablaba, no recuerdo, Guido, ¿no? Sí, sí, Guido, Francisco, Panchito. Perfecto. En base al dinamismo, en base a los cambios también que puede llegar a sufrir un proyecto, tanto de la demanda del cliente como en términos de recursos, ya sean técnicos o de recursos dentro del equipo que esté llevando a cabo el proceso. Por ende, podríamos definir a la cultura Agile como un modelo de trabajo basado en redes de equipos que opera bajo el aprendizaje constante y esto también de los ciclos de dinamismo de poder adaptarse a los cambios. Es decir, que prime el cambio por encima de lo ya preestablecido en un principio del proceso. Bien. ¿Y cómo se ve esto embebido en la cultura en términos generales? Es decir, ¿cómo traducimos lo agile a lo que es la cultura de la agilidad? Bueno, la cultura de la agilidad en este caso se va a ver en cada uno de los proyectos, en cada una de las células de trabajo que se armen. Es decir, no es independiente de cada uno de los proyectos, sino que lo que busca justamente la empresa, el hecho de ser más rentable, tener un crecimiento más acelerado, genera también mayor productividad en lo que son sus colaboradores, como también planificar, hacer, verificar, actuar. Bueno, bien, lo que busca es poder que cada colaborador en cada una de las posiciones en las que se encuentre dentro del proyecto o de lo que esté llevando a cabo pueda aportar su granito de arena y también hay algo de una mirada transversal del proyecto. Es decir, esto de la burocracia y el dinamismo hace también a que todos estén implicados dentro del mismo proceso. Bien. Bueno, ¿cómo surge esto? En la década del 90, cuando las empresas que desarrollaban software se estaban dando cuenta que se requería, digamos, una nueva metodología para poder acelerar estos procesos de crecimiento. ¿Cuáles son los valores que ponen en manifiesto, digamos, cuáles son las cuatro puntas más interesantes de la metodología Agile? Bueno, en primer lugar, que creo que es lo que más destaca, es el hecho de los individuos e interacciones por encima de los procesos y herramientas. Por eso hablamos no solamente de agilidad o una metodología, sino también de cultura. ¿Cómo se ve esto reflejado en la cultura? A través de las interacciones que tienen los individuos en cada uno de los procesos en los que están implicados. Después, bueno, este manifiesto está más orientado a desde dónde surge, que es justamente el software en funcionamiento por sobre la documentación completa, es decir, la posibilidad de poder lanzar al mercado un producto mínimo viable sin la necesidad de que esté todo en regla y que la documentación esté perfecta, sino que sea más bien algo a lanzar y a ir iterando constantemente, no solamente desde el punto de vista interno del equipo, sino también desde la demanda del cliente, que de hecho es el tercer punto al que me trae, que es justamente el hecho de colaborar con el cliente en vez de estar renegociando constantemente, ya sean por los tiempos de entrega o los contratos, o bueno, justo acá en Argentina surge mucho la cuestión de la inflación en términos de tiempos. Entonces, ser un aliado más bien del cliente y poder colaborar en ese aspecto, a que estar todo el tiempo queriendo sacar una ventaja por sobre los tiempos, en este caso. Y finalmente, esto que decía Guido también, responder al cambio por encima del seguir un plan. Ahora vamos a ver la metodología Scrum, pero previo a esto es importante porque habla también del dinamismo de la metodología, es decir, de poder adaptarse al cambio, poder entender qué es lo que no está saliendo, poder hacer una retro de 2, 3 semanas y entender dónde está fallando el proceso, qué nos lo está trabando y cómo podemos solucionarlo.
Si querés, Fer, no sé si han escuchado hablar de la metodología Scrum, alguien, o alguien por ahí que incluso está trabajando con metodología, No, no, por mi parte no. ¿no? Bueno, la metodología Scrum es como la más conocida en lo que es lo Agile. Después existen otras metodologías, existen también otras herramientas. Por ahí han escuchado hablar de Trello, de Jira. Básicamente son herramientas que nos ayudan a organizarnos internamente con el equipo. Y tiene una serie de procesos, o sea, es un proceso que tiene una serie de instancias que comienza justamente en el Product Backlog. ¿Qué es el Product Backlog? Son todas las tareas que el equipo tiene que tiene que reorganizar para entender, en base a la demanda y el dinamismo del proyecto, de qué manera sacarlo adelante. Entonces, el Product Backlog no es una cuestión de tirar todas las tareas y dejarlas ahí, bueno, lo vemos en la weekly o lo vemos en la reunión semanal, sino que previo a esta reunión hay una preorganización de todo lo que tiene que ver con el Product Backlog. Es decir, se van, eh, no encuentro la palabra, se van priorizando todas las tareas y todas las cuestiones que van quedando desprendidas, pero que todas responden a un mismo proyecto. Después existe la reunión de la planificación, que es donde se determina lo que sería el primer sprint. Si se quiere, un sprint es un periodo de tiempo, por lo general de entre 2 a 4 semanas, en donde lo que se plantee en ese sprint de backlog, de revisión de lo que tenemos en el backlog y de qué manera lo vamos a sacar adelante y qué prioridades vamos a tener para con esto, lo que se busca es poder organizarnos internamente como equipo. Por eso, si bien quita lo burocrático, como decías, Guido, no es que solamente unos pocos toman la decisión, sino que todo el equipo está implicado en esto. Todo el equipo, no, el kickoff, a ver, dame un segundo. ¿El kickoff de qué? Perdón, del sprint. Sí, nosotros antes del Product Backlog hacemos reunión de kickoff normalmente para cuando arrancamos un proyecto. Bien, y en esa reunión de kickoff, ¿qué es lo que ven específicamente? Objetivos, medimos alcances, perfiles de puesto que se adaptan. Ok, y en base a eso ya después programan lo que sería digamos, el sprint de backlog para poder priorizar en cuanto a los objetivos planteados. Sí. Perfecto. Bueno, en el diagrama no está, pero es una dinámica que suelen llevar los equipos también. Obviamente, algunos se van ayornando e incluso tienen estas reuniones de kickoff previo al Product Backlog. Hay algunas que también lo tienen post, es decir, primero nos organizamos y después vemos qué objetivos tenemos y hacia dónde estamos apuntando con el backlog. Pero sí, es una buena observación. Se me había pasado lo del kickoff. Volviendo un poco a lo que les comentaba, bueno, después de la reunión de sprint de backlog, es decir, entender cuáles son nuestras prioridades y de qué manera vamos a empezar a organizarnos internamente como equipo, se dispone el sprint. Que el sprint, como les dije, pueden ser 2 a 4 semanas y suele haber reuniones diarias, todo va a depender de cada uno de los equipos. Pasa mucho en tecnología, reuniones diarias, dailies, se le dice, ya que Sari les mencionaba que había mucha terminología en inglés. Eh, Se ven estas dailies que serán dailies de entre 15 a 30 minutos, dependiendo del equipo, dependiendo del peso de lo que se tenga que ver, y por lo general cada uno de los participantes del proceso presenta una inquietud que tiene, o en qué estatus está lo que está llevando adelante, y de esta manera, una vez que va atravesando el sprint, dependiendo de la cantidad de tiempo que se haya dispuesto, hay una reunión de revisión respecto del sprint este específico y en dónde quedó el proyecto, qué instancia, y finalmente, una vez que se revisa y que se llega a finalizar, ya sea el entregable, el delivery, el proyecto, el proceso que se esté armando internamente, después hace una reunión de retrospectiva, que es la famosa retro, que por ahí han escuchado hablar, que lo que permite esta reunión es visibilizar cuáles fueron las instancias en donde tuvimos alguna piedrita en el zapato, qué pudimos haber hecho para mejorarlo, qué podemos hacer y tener en cuenta de cara a un próximo proyecto, dónde consideramos que teníamos nosotros las trabas y dónde realmente las tuvimos, de qué manera desbloquearlas, qué nos hubiese servido en ese momento para, obviamente una vez que termina el proyecto ya no hay vuelta atrás, pero sí obviamente esta retro de lo que sirve es de cara al futuro, es decir, qué podemos haber mejorado nosotros en tanto gestión de equipo para poder ejecutar de una manera más eficiente el proyecto o el proceso que se esté llevando a cabo. ¿Bien? ¿Alguna duda con esto? ¿Puedo agregar una cosa? Sí, obvio. Eh,
no sé qué dice la teoría, pero en general esta metodología ágil es como que funciona mucho más en empresas que son de servicio o que desarrollan algún tipo de software que en empresas que tienen, digamos, producción. O sea, porque no puedes aplicar algo que, che, tengo que entrar a una máquina y vamos a hacerlo rápido, ¿no? Ahí tenés como que llevar el tiempo. Bien, bien, es una buena observación. No vengo del ámbito de la producción como tal, pero está bueno tenerlo en cuenta. Permiso, vi una duda ahí en el chat, no llegué a leerla. ¿Qué decía? Para saber si es ágil, no deberías medir los procesos. Es algo que te diría, se mediría más bien en términos de tiempo y porcentajes de avance de estos procesos, pero también ahí cabe aclarar que cada equipo va a determinar de qué manera medir cada uno de los procesos o cada una de las patas de este. O sea, sí, el hecho de la medición, pero creo que en términos de lo que es Agile, les repito, yo no soy un experto en Agile, pero lo que más se mide es los tiempos de la efectividad a la hora de llevar a cabo X cosa dispuesta en una daily, por ejemplo. No sé si respondí a tu pregunta, no sé si fui claro. Avanzo mientras, permiso. Bueno, ¿cuáles son los beneficios de la cultura Agile? En primer lugar, creo que lo habíamos mencionado con Fer anteriormente, esta cuestión de el aumento de la productividad de las personas y cómo hacer que todos trabajen en una red interdisciplinaria de equipos. Es decir, no es que esto es mío y esto es tuyo, sino que se terminan cruzando y terminan uno siendo complementario al otro. ¿Ok? Después, bueno, los tiempos excesivos, el hecho de tener revisiones constantemente en términos semanales, en términos diarios, también entender en el día a día, en el go live, en el momento, qué es lo que hoy nos está trabando para mañana a la hora de reunirnos, poder haberlo destrabado, poder haber avanzado con eso. Y finalmente esto que traía Guido, que es súper importante, esto de la burocracia, es decir, de poder eliminar o erradicar un poco la burocracia, es sumamente importante, y más en empresas como, por ejemplo, no sé, les diría bancos, por ejemplo, en donde todo lo burocrático es mucho más pesado, es mucho más difícil adoptar una metodología Agile en ese aspecto. Entonces, lo que nos permite la cultura Agile es no solamente ser rentable, sino que con esta rentabilidad poder competir y poder darle la posibilidad a cada colaborador que saque el mayor potencial de él en lo que le está implicando el proceso. Yo tengo una duda. Sí. No entiendo esto de que se eliminan los tiempos excesivos de encuentros. Si al contrario, se juntan mucho más o no en esta digamos, Sí, te juntás mucho más, es una buena observación, te juntás mucho más, pero el hecho de que te juntes todos los días media hora quita la cuestión de reunirte, no sé, un día semanalmente, 3 horas en reuniones que por ahí no llevan a ningún O sea, lado. que son Es reuniones decir, más por lo general cortas, estás. digamos, y más seguidas. Sí, sí, son reuniones más cortas y son reuniones mucho más puntillosas en ese aspecto. Es decir, me reúno para poder entender esto y listo. Es decir, no vamos a hablar de todo el proceso, no vamos a hablar de... Nunca. ¿Cómo? Solo utilizan por tu cuerpo y la gran mayoría son gays, encubiertos. Perdón, hay un micrófono abierto, ¿no? Me parece que eso no tiene nada que ver. Porque me hicieron la pregunta. Fue raro. Creo que la sacamos barata. Puedo Ok, decir algo. ok. Nahuel, ¿tenés el micrófono abierto? Si estás ahí, por favor. Si no, creo que vos lo podés mutear del chat, Fer. Ahí está, listo. Gracias, Nahuel. Muy amable. De nada. Y después en la próxima live, un ejemplo muy claro de esto, es una de las empresas más importantes hoy en día. No, sí, quería ahí aportar Sí, comentar con lo que decía Micaela y un poco con lo que decía Guido también. Yo trabajo en una empresa de fabricación, de manufactura, y tenemos reunión de dirección una vez al mes, que son interminables. Interminables, prácticamente un día, y cada vez que salgo de esas reuniones me voy con la misma sensación de que no pasó nada. O sea, no hicimos nada. Charlamos, te peleás, salen temas que nada que ver, y bueno, un poco en línea con lo que decían recién, ¿no? A veces eh, intentar hacer reuniones que vayan al grano de 15 20 minutos de trabajo, de lo que se va a hacer, y no esperar un mes que ya tenés
un montón de cosas para hablar, ya te dispersás, no hay ninguna mente que aguante 6 horas reunido hablando de lo mismo o de cosas, de problemas. Pero bueno, nada, cultura, lo que estamos viendo justamente. Yo quería comentar algo. Yo estoy en una empresa de producción y, por ejemplo, todos los martes nos reunimos el personal de producción, mantenimiento, seguridad, la gerencia, y para mantener los objetivos claros y que la reunión no dure más de lo necesario, comúnmente ponemos un responsable para hacer un cambio, le ponemos un plazo y toda la semana se va preguntando a ver en qué se avance y se va poniendo un porcentaje. Toda la semana se pide, bueno, pudiste ver, qué sé yo, la modificación de una máquina, hablaste con el proveedor. Entonces de esa manera como que mantenés un registro de quién tenía tal tarea y qué plazo le pusiste. Una vez por semana, ¿y cuánto duran esas reuniones? Más o menos que son reuniones de 2 horas. Eh, no, son menos 15 minutos. Bueno, a veces puede ser 15. 20. Ah, mirá, 15 minutos. Sí, sí. No, porque por lo menos hay una cultura de tratar de ir al grano, ¿no? Optimizar. Sí, sí. Bien. Bien. Me gusta que ya están usando la tecnología de cultura. Está bien. Se incorporó bien. Eh, Nada, uno de los grandes ejemplos de esto, diría incluso una de las empresas más importantes de América, ya me correría de Latinoamérica, es Mercado Libre, que justamente gran parte de su éxito es cómo se apalancó en la cultura a modo de estrategia para poder hacer crecer el negocio. ¿Cómo? Con los puntos que estamos viendo acá. Creamos valor para nuestros usuarios, estar constantemente con una visión de centralizar al cliente en ese aspecto, ejecutar con excelencia, estamos en beta continuo, esto era algo de lo que se respiraba también a nivel cultural en lo que era Digital House, cuando trabajaba con Sabri ahí, que era esta cuestión de todo está en beta todo el tiempo. Entonces, lejos de representar que no hay nada terminado, lo que representa es siempre hay un gap de mejora, siempre hay un poco más para mejorar, para revisar, para que no quede estático el proceso y poder adaptarse a los cambios que conlleve, digamos, hacia donde vaya el negocio. Emprendemos tomando riesgos, eso también un poco de lo que hablaba Fer, complementando con esto de la cultura del miedo al fracaso y que eso se pene. Competimos en equipos para ganar y damos el máximo y nos divertimos. El último no comparto mucho, pero bueno. Bueno, y creo que llegamos a donde realmente va el tema cultura, que, a ver, todos los temas que vamos viendo. Hasta acá, chicos, ¿alguna duda? ¿Alguno quiere agregar algo? Porque ahora ya cerramos con la idea del tema de cultura. Y bueno, para ver si alguno más quiere aportar. Bueno, como habrán visto en estas 4 o 5 clases que hemos tenido, todos los temas que vamos viendo básicamente van al negocio, a la estrategia del negocio. O sea, recursos humanos es tangencial a todos los departamentos y tiene un solo objetivo que es estar alineado con la estrategia del negocio. Entonces, este tema en particular, cultura y este modelo de las 7 S de McKinsey, lo que habla es justamente de eso, es cómo alinear la cultura con la estrategia del negocio, ¿sí? Eh, ¿Ustedes qué opinan con respecto a la cultura y a la estrategia del negocio? O sea, yo empresa de manufactura, de fabricación, de máquinas grandes, equipos rotantes, qué sé yo, equipos que llevan un plazo de no menos de 120, 160 días, sacando un poco afuera el contexto de lo que es Argentina con respecto a la cadena de suministro, que realmente nosotros manejamos plazos largos. Imagínense una cultura así, o sea, de una empresa de metalmecánica, de fabricante de equipos, que te entrega de acá a 160 días. Y yo quiero implementar un nuevo negocio
una venta del tipo, no digo mostrador, pero quiero implementar una venta de stock, ¿sí? Para distribuidores que generalmente requieren plazos cortos. ¿Cómo lo ven eso? Bueno, Y para la metodología ágil es complicado. no, olvídate de la metodología ágil. O sea, estamos hablando de la cultura en general. Nunca escuchado la frase que la cultura se desayuna a la estrategia del negocio. No. No, yo al menos Bueno, no. bueno, a mí me ha pasado, y puse el ejemplo porque me ha pasado trabajando, que implementar un negocio que va en contra de la cultura de la empresa tiene un solo destino que es el fracaso. O sea, no tenés manera de que si vos primero no detectás cuál es tu cultura y no trabajás sobre ella, meter un negocio que está completamente desfasado con lo que es la cultura, vas a fracasar. Nosotros fabricamos en donde trabajo equipos rotantes, bombas centrífugas, ¿sí? Las bombas centrífugas pueden ser para obra pública, o sea, para agua, o pueden ser con plan API para lo que es oil and gas. Cualquiera de los dos negocios, o incluso industria también. Bueno, cualquiera de los tres negocios, agua, oil and gas e industria, manejan plazos largos, ¿sí? Manejan plazos 120, 160 días, se funden piezas, se mecanizan, se va un montaje. Las bombas centrífugas, no sé si se acuerdan de la teoría, se manejan a través de una curva, ¿no? De caudal-presión, entonces la bomba se ensaya, no da bien, no da en curva, entonces tenés que mecanizar los álabes. Bueno, esto son procesos largos, difíciles de mover, ¿sí? Y que llevan a plazos largos. Y la dirección quiso implementar el negocio de las bombas para hogares, o sea, de la bomba para presurizar una casa, ¿sí? Que son bombas que entra el pedido, vas, la agarrás de estante y se la entregas al distribuidor. Bueno, fracasó, pero rotundamente, porque el comportamiento de la empresa era lento, ¿sí? Los símbolos de la empresa era trabajar en lo que es la fabricación, o sea, a la empresa le gusta fabricar, va, le gusta, la cultura es fabricar, no es vender de estante. Y por último, los sistemas, acuérdense, los tres elementos, los comportamientos, los departamentos lentos, o sea, los tiempos de respuesta eran lentos, a su vez los símbolos que muestran la empresa es de manufactura y el sistema que manejamos en la empresa de los procesos es para procesos largos, no es para yo cargo un pedido y al otro día sale, ¿sí? Entonces, ¿a dónde apunta o por qué se da cultura? Porque la cultura tiene que estar bien organizada con la estrategia del negocio. Tiene que estar organizada, no, tiene que estar alineada, tiene que ir en línea con la estrategia o con el negocio en sí de la empresa. ¿Sí? Eso es muy importante. Volvemos a Foja Cero, cuando empezamos a hablar de esto, que Juan creo que era que trabajaba en una consultoria y vos decía, che, vos tenés que ver primero con quién vas a laburar, porque si no, vos te tenés que alinear con esa empresa que va a ser tu cliente, detectás la cultura que tiene, y decís, bueno, vamos por acá, vamos para allá, porque si vos culturalmente, tu empresa como consultora no es flexible, y decís, bueno, me adapto a la cultura de esta empresa, o si vos sos una cultura de decir, no, se hace lo que digo yo y vas a fracasar, como consultora vas a fracasar, ¿sí? Entonces, la idea de dar este tema es lo importante que es al negocio, a la estrategia de la empresa. ¿Sí? ¿Algún comentario, chicos? ¿Alguno que haya vivido algo parecido con respecto a la implementación de un negocio nuevo? ¿Ninguno pasó en la empresa por la etapa de implementar una nueva unidad de negocios o un desarrollo o algo? Yo sí, pero, o sea,
no entiendo muy bien la pregunta. Igual coincido con lo que dijiste de lo del desayuno, que no está bueno desayunarse la estrategia, que la cultura se desayuna la estrategia de la empresa. Y me hizo acordar algo que pasó, pero que también es importante en recursos humanos, ¿no? O sea, vos cuando vas a aplicar a una empresa, poner persona tiene que resonar en uno, porque si vos estás metiéndote en una empresa tenés una cultura que no resuena con lo que vos buscás, no sé, sos contaminar o no sé, estar relacionado con el petróleo, capaz que no es lo que vos deberías estar buscando. Hay, último, ya termino así, no hago esto largo. Hay un ejemplo de hace poquito, hay una empresa que se llama Coinbase, que nada, se dedica a las criptomonedas y hace un par de años, fue de las primeras que salió, le pasó que había un montón de gente dentro de la empresa que empezó a decir, bueno, nada, que querían este tema de, no sé, derechos para los LGBT y, bueno, no sé, feriados para las mujeres embarazadas. O sea, es como que empezó a meter otra variante de cosas que la empresa no era el objetivo, que era, no sé, ser los principales vendedores de o que transaccionen criptomonedas en tal mercado. Entonces le dijo todo esto a los empleados, tuvieron un montón de renuncias, por un lado, y por la contrapartida, por esta decisión que tomaron de la parte administrativa, un montón de personas que vinieron y dijeron, la idea de la empresa resuena con mi cultura, o sea, resuena con lo que yo busco, a mí me gustan las criptomonedas. No sé, no sé si viene un poco de la mano o me fui por No, las no, ramas. está perfecto. Justo, o sea, la pregunta que yo hacía para que se entienda es si alguno pasó o vivió o escuchó de choques entre cultura y estrategia de un negocio, ¿no? Que voy a decir, che, la empresa quiere implementar tal cosa, pero culturalmente no se la cree, ¿no? O sea, culturalmente la empresa es muy rígida o muy flexible, dependiendo, ¿no? Ahora vamos a ver, justamente, bueno, para avanzar un poco más, las conclusiones que hace esta teoría de las 7 Cs es que no hay una única mejor forma de organización. La organización ideal es aquella que está alineada con su entorno o que encaja en el mismo, ¿sí? Lo que hablábamos, o sea, el tema del negocio y la cultura tienen que ir a la par. La organización ideal es un sistema complejo con elementos, factores interrelacionados, cada uno de los cuales contribuye a la efectividad de una organización. Bueno, para avanzar un poquito más, esto es importante, ¿sí? Que era lo que hablábamos recién. Dentro de las 7S, que 7S es justamente por estos 7 factores, tenés la estrategia, la estructura y los sistemas, habilidades, personal y estilo. Bueno, estilo de liderazgo, ¿no? Y en el medio, los valores compartidos, que era lo que justamente nosotros llamamos, por ejemplo, cultura, los valores compartidos. ¿Sí? Los tres de arriba, estrategia, estructura y sistemas, estamos hablando de hard, ¿sí? La estrategia es justamente a dónde quiero ir, el norte de la empresa. Bueno, vamos por acá, voy a vender X producto y la estrategia va a ser esta. La estructura es, che, pero yo tengo estructura para bancarme esa estrategia. Es decir, si yo soy una empresa de desarrollo y tengo una estructura rígida, y lo más probable es que no me vaya bien. Porque si las tomas de decisiones son lentas, va a ir en contra del negocio, ¿sí? En cambio, si yo tengo una empresa que vende 2 o 3 productos, que gira alrededor del costo, ya está todo dado, ya está todo hecho. Entonces, lo más probable es que la estructura sea rígida, ¿sí? Pero la estrategia y la estructura, y después vienen los sistemas. Esas tres cosas tienen que estar relacionadas, justamente lo que hablábamos. ¿Qué sistema de negocio vamos a usar y cómo se va a relacionar con la estrategia del negocio que usemos? ¿Sí? ¿Cómo va a ser nuestro sistema? Lo mismo, ¿qué voy a vender? ¿Cómo lo voy a vender? ¿Qué estructura tengo yo para soportar esa venta? ¿Y qué sistema voy a usar? ¿Sí? Después tenemos, dentro de esa organización, esa estrategia, esa estructura, ese sistema, voy a tener los líderes. Bueno, en función del producto que voy a vender y la estrategia que voy a utilizar, va a venir el estilo de liderazgo que yo use
para hacerlo. Creo que la próxima clase es liderazgo, ahí lo vamos a ver bien, bien a fondo, pero eh, un ejemplo parecido sería, por ejemplo, si yo tengo una empresa de desarrollo, lo más probable es que los liderazgos sean del tipo orientativo o más enfocados a no tener miedo al error, ¿sí? En cambio, si es una empresa que vende y vende en función de un costo, y seguramente sean más bien jefes y no líderes, pero bueno, la clase que viene, este punto en particular lo vamos a desarrollar un poquito más. Y después el personal, acá ya entran procesos de recursos humanos, o sea, qué sistema de reclutamiento necesito para tener a este personal y cómo yo puedo colaborar desde recursos humanos con los gerentes para el crecimiento de la empresa. Y las habilidades se relacionan mucho con personal y el estilo es las habilidades que tiene que tener este personal, ¿sí? Todo este conjunto de cosas forman los valores compartidos, ¿sí? Que es a lo que llamamos cultura. Y acuérdense, tienen tres que son de hard, estrategia, estructura y sistema, y tres que son de soft, estilo, personal y habilidades, ¿sí? Hasta acá. Esto es muy importante, chicos, con respecto más que nada a lo que es la estrategia del negocio. Bueno, pasamos al clima. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Alguna anécdota? ¿Alguna Una devolución? pregunta, entonces la cultura siempre es relativa al rubro barra negocio. Es como, Mm. el negocio te va a definir la cultura, por más que vos eh, apuntes para otro lado. Eh, no, a ver, yo creo que es recíproco. O sea, vos armaste una empresa y te pusiste a vender algo o trabajás en algo y se va armando la cultura, ¿sí? Una cultura en la que se fabrica, una cultura en la que se respeta el horario de trabajo, por ejemplo, no tienen home office, no hay flexibilidad en el horario, los jefes se van después del personal, digamos, o sea, si el horario de trabajo es de 8:30 a 5:30, los jefes se van a las 6. Empresas más bien duras eh, en donde los sistemas son complejos, no son amigables, y de repente, o sea, vos formaste una cultura en base a un negocio. Si es como un ida y vuelta, no sé si hay una respuesta que decir, che, ¿el negocio forma la cultura o la cultura forma el negocio? Me parece que es un poco el huevo o la gallina, o sea, me parece que se forman juntas. Lo que damos acá, o lo que queremos hacer, lo queremos mostrar, lo queremos hacer ver, es cómo influye la cultura, ¿sí? En el caso que vos quieras hacer un cambio, en el caso que vos quieras tomar otra dirección en la estrategia del negocio, ¿sí? Eh, no sé si respondo un poco a tu pregunta. O sea, ni el negocio forma la cultura, ni la cultura forma el negocio. Me parece que se arman y después ya cambiarlos se vuelve algo complejo. Por eso damos estas claves para decir, bueno, vamos a hacer un cambio en la gestión de la cultura y los tres elementos que tenés que tocar para ir cambiando de a poco esa cultura y después, si vos querés, en base a esa gestión de cambio en la cultura, implementar una estrategia de negocio nueva. ¿Sí? Buenísimo, gracias. Bueno, eh, eh, clima, ¿qué es para usted la diferencia entre clima y cultura? Escucho. Creo que clima es más algo de todos los días.
y la cultura es algo más como tácito, puede ser, como la diferencia. La cultura, La cultura es algo como que está tácito, como que está ahí, que tiene que ver con todo esto, estas acciones y cosas que pasan en la empresa, pero el clima laboral tiene que ver con algo del día a día, de cómo se relacionan las personas en el día a día en el trabajo. sí, sí, está claro. Eh, pero ¿cuál sería la diferencia fundamental que vos decís? Eh, a ver, porque, o sea, vas bien, pero hay algo que lo define entre y que marca la diferencia, mejor dicho. ¿Vos podés medir la cultura? No porque, no sé, como que no hay mal o mala buena cultura, depende de la empresa, quizás. Justamente. ¿Y podés medir el clima? Sí, porque puede ser bueno o mal el clima laboral. Perfecto, a eso. Esto también se suele preguntar implícita o explícitamente, o sea, diferencia entre una cosa y la otra, ¿sí? Y acá vemos que la diferencia, por ejemplo, la cultura se centra en los valores y comportamientos de los empleados. La cultura refiere a la imagen auténtica de la organización. Volvemos a foca cero, lo que hace la empresa, no lo que dice. O sea, los mensajes tienen mucho más peso que lo que se hace de lo que se dice, ¿sí? Mientras que el clima se centra en la atmósfera, palabra clave, que se crea en la compañía basada en la cultura. El clima refleja la percepción en las relaciones en relación a la calidad y las características de la organización, ¿sí? Acá tenemos dos palabritas que la tienen que saber si se pregunta, atmósfera o sea, la atmósfera es lo que se percibe, ¿sí? La percepción en relación a la calidad de lo que es la organización, ¿sí? Por ejemplo, este párrafo de acá es el ambiente interno percibido entre los miembros de la organización. Lo más probable es que si van a un final, esto se lo tomen así de definición. A ver, para vos, ¿qué es clima de una organización? Y sí o sí, chicos, tiene que decir la palabra percibido. O sea, porque es a donde se sienta el clima, es ahí. El clima de una empresa es lo que vos percibís, es tuyo. Che, para mí esto es así. ¿Sí? ¿Se entiende? En cambio, la cultura es otra cosa, va por otro lado. No se puede medir. O sea, capaz que vos podés no estar de acuerdo con la cultura, ¿sí? Pero de ahí a medirla, no, raro. En cambio, el clima sí, ¿sí? Porque se percibe, se experimenta. Y lo que vemos, y por qué lo vemos, influye en el comportamiento, ¿sí? ¿Alguno de ustedes pasó por una encuesta de clima en el trabajo? Tenemos ahora el 9, es la de Great Place to Work, me parece que es la que hace la encuesta. Creo que es una de esas la que la hace. Sí, sí. Es la uno en tanto encuestas de clima. ¿No hayas hecho ninguna otra antes? Hice una parecida, pero desde el punto, tipo, desde dentro de la empresa, donde recursos humanos, después de 6 meses en una pasantía, me había hecho como una pasada de bastón para ver cómo, tipo, ¿Pero cómo solo a vos estaba. o a No, la no, empresa en general? se le hicieron personal a todos los pasantes. Ah, ok, ok. Y Bien. después hicieron como una grupal. Hicieron primero una personal y después nos juntaron a todos y también para lo mismo. Pero exclusivamente pasantes y sobre su percepción de los 6 meses de pasantía. Sí, sí, tengo entendido que tipo que se hacía una a mitad y otra a fin, como para ver si querían seguir y todo eso. Ok. ¿Nadie más pasó por una encuesta de clima? Yo hace poco pasé por una y la verdad que fue.
fue tremendo, porque dio muy mal a nivel mundial y hubo cambios por todos lados, o sea, realmente pegó fuerte. No sé si alguno pasó por eso, pero la verdad que fue de manual. O sea, nosotros trabajamos en una multinacional y desde Alemania dieron, que también, bueno, ahora lo vamos a hacer un poquito más adelante, pero el tema de lo que, de la encuesta en sí, hay que tener mucho cuidado quién la arma, ¿sí? Porque las preguntas, a veces, si vos las haces en un formato y después se mandan a traducir, muchas veces pierde un poco el valor de lo que realmente querés preguntar, ¿sí? Entonces con eso hay que tener mucho cuidado. Pero bueno. Eh, Siguiendo un poco con la línea esa de lo que medimos, es bueno, el para qué medir clima, bueno, para conocer la percepción que tienen los trabajadores sobre los factores que componen el clima, para ver las fortalezas y debilidades sobre todo, para desarrollar planes de acción sustentados en resultado de la medición, o sea, esta más o menos, porque en realidad el plan quizás viene después, pero quizás vos como líder o como gerente decís, bueno, a ver, me gustaría hacer o tomar algún cambio de dirección, pum, sacamos a la cancha una encuesta de clima y vemos realmente cuál es, porque vos estás metido en la empresa y quizás tu percepción no es la que tiene el otro. Entonces, un poco se usa para eso. Las herramientas, bueno, entrevistas individuales, focus groups, encuestas directas, encuesta de pulso. ¿Alguna vez escuchó alguno lo que es una encuesta de pulso? No, esa me mataste. ¿No? ¿Nadie escuchó encuesta de pulso? Bueno, ahora lo vamos a hacer más adelante. Mediciones de impacto, o sea, con qué me quedo yo de la encuesta? El sentido de pertenencia, comunicación, relaciones con las tareas, relación con los pares, relación con los superiores, identificación con la empresa. Bueno, estas son algunas cosas que yo me llevo o que yo puedo obtener de una encuesta de clima. Siempre hay que armarla en función de los resultados que yo quiero, de lo que yo quiero tener, no, de a dónde quiero ir. O sea, ¿las preguntas se pueden orientar a una respuesta? Sí, sí, así. Yo puedo armar preguntas que solamente lleven a una respuesta y un poco estoy como, es algo engañoso, pero la idea es que si yo quiero saber cómo es la comunicación dentro de la empresa, bueno, hago preguntas con respecto a la comunicación, ¿sí? Y no a otra cosa. Si quiero saber cómo es la relación con los líderes, bueno, hago consultas del tipo, bueno, del 1 al 10, ¿qué tal accesible es tu jefe? Del 1 al 10, ¿cuántas reuniones o qué te llevas de las reuniones? O sea, cosas así. Voy apuntado a eso, ¿sí? No estoy preguntando otra cosa. Y por último, un clima organizacional positivo aumenta el compromiso organizacional, ¿sí? Por eso la idea también de siempre buscar y medirlo y mejorarlo. O sea, también va en línea con la estrategia de la empresa o del negocio, mejor dicho. Bueno, otra marquita acá, este slide, háganla. Esto también se toma. ¿Por qué? Porque lo más probable es que en algún caso del tipo un ejercicio del tipo caso que tengan que implementar una encuesta de clima, le van a preguntar, bueno, tenés que medir tal cosa, bueno, diseña un proceso de una encuesta de clima. Bueno, y el proceso es este, ¿sí? Eh, yo que soy igual que ustedes, tuve esta formación de ingeniería y las materias duras. Tomen esto como si fuese un tema de PCP o de procesos, ¿sí? A vos cuando te preguntan el proceso de mecanizado, de desbaste, de torno, de lo que fuese, bueno, agarro la pieza, o mejor, preparo máquina, agarro la pieza, la pongo, mido, busco la herramienta. Bueno, esto es tal cual. Si la pregunta va a cómo implementarían ustedes una encuesta de clima, tienen que contestar en base a este proceso, ¿no? El diseño y el lanzamiento, el seguimiento que vos le tenés que hacer a la participación. Quizás no presionar porque las encuestas de clima, en teoría, en teoría no, tienen
que ser anónimas, entonces vos no sabés quién la hizo y quién la dejó de hacer, y la no respuesta es una respuesta en sí mismo, entonces a vos que una encuesta de clima te dé baja, también te da un mensaje, entonces, pero sí tenés que hacer seguimiento, ¿no? El cierre, el armar los informes, el comunicar los resultados, fundamental, el plan de acción, decir, bueno, ¿qué hago ahora con todo esto? ¿Sí? Los relevamientos de todos los planes que hubo y las propuestas, ¿sí? Para mejorar los procesos o intentar tocar lo que me diste y lo que no dio bien, ¿sí? Este proceso, chicos, sépanlo, se toma y ante la pregunta de cómo implementar una encuesta de clima, la respuesta es esta, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, encuesta de pulso. Acá era lo que había preguntado hace un ratito. Encuesta de pulso. ¿Para qué piensan que es una encuesta? Encuesta de pulso, por definición, es algo rápido, ¿no? Justamente de pulso viene de pulsear, de decir, bueno, hago esta encuesta rápida de dos preguntas, como mucho. ¿Para qué se piensan que es? ¿O cuál sería la razón fundamental de una encuesta de pulso? Su razón de existencia. Como para agarrar la primera impresión o reacción de la persona La primera reacción a qué. a lo que se le esté evaluando, preguntando o se haya definido. No, 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 no. O sea, primera reacción sí, pero no a lo que le estás preguntando, sino las encuestas de pulso, como son rápidas, son una, dos, tres preguntas máximo, generalmente se usan para medir algún plan de acción que tomaste en base a una encuesta de clima. ¿Sí? Vos haces una encuesta de clima que es, no sé, de 30 preguntas, que incluso vieron que hablamos de, bueno, quiero medir comunicación, quiero medir la relación con los líderes, etcétera. Bueno, una encuesta de clima puede tener varios de esos temas, entonces quizás es una encuesta larga y te da que estás bien en X, pero estás mal en Z. Bueno, listo, voy ahí, voy a Z, implemento algunos planes de mejora en función a los resultados, ejecuto esos planes y después quiero medir, pero puntualmente eso, ¿sí? Entonces, bueno, la encuesta de pulso, ¿para qué se usa? Para medir eso, puntual, eso que mejoré, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe, perdón. Bueno, como decíamos, principales características, es rápida, simple, sencilla, se utiliza de manera complementaria a la encuesta de clima, ¿sí? No la reemplaza, es para complementar. Sirve para pulsear el clima y el nivel de satisfacción de manera más frecuente, ¿sí? O sea, no la reemplaza la encuesta de clima, hay que hacerla, pero vos cuando querés pulsear, cuando querés medir alguna mejora o algún plan en particular, usás una encuesta de pulso. Como decíamos, implementación rápida, te lleva muy poco tiempo, son pocas preguntas. Ventajas, en general tiene un alto ratio de participación y tiempos rápidos de respuesta, ¿sí? Bueno, las desventajas es que si no se define una frecuencia, es como que se pierde desconfianza, ¿sí? Primero hay que armar una frecuencia de encuesta de pulso y sobre todo, si es demasiado seguido, también pierde efectividad, o sea, tiene que estar bien armada. Puede generar desconfianza si no se toman acciones rápidas sobre el feedback. Si nunca ha participado en una encuesta de clima, bueno, quizás no lo vivieron, pero a veces uno hace una encuesta de clima, no se ve nada, entonces decís, bueno, ¿para qué me haces una encuesta de clima si al final no tomaste ninguna medida? O sea, eso, chicos, se toma mucho en cuenta, se impacta negativamente, ¿sí? Es necesario, por ejemplo, tener los recursos para el análisis.
Si yo hago una encuesta de clima o de pulso, tengo que tener los recursos para analizarla, ver qué pasó, tener la tecnología para hacerla y tener la disponibilidad de la gente de recursos humanos y sobre todo los jefes de área, porque acá el jefe de línea es el que va a explicar la encuesta de clima o la encuesta de pulso al equipo y es el que tiene que hacer el seguimiento también, ¿no? Y bueno, factores de éxito, elegir correctamente las preguntas, esto es fundamental, preguntar bien concretamente lo que querés saber, elegir correctamente la frecuencia, lo que hablábamos recién, y el canal más óptimo, ¿sí? Si haces una aplicación o es por correo, no, por correo la verdad que no me suena, pero generalmente son aplicaciones, ¿sí? Y yo las que he hecho es vía web. Más que nada porque tiene que ser anónima, entonces si es por correo me parece medio raro. No sé, Fran, si vos alguna vez hiciste alguna por correo. Me suena. Sí, pero no me preguntes cómo, esto lo había configurado una persona de IT, que los correos salga Ah, anónimo, no salga ni siquiera ni el dominio de la empresa, nada, anónimo, sí. está bien. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? ¿De clima? No, no. Bueno, el último tema, ya estamos terminando. Contacto psicológico. ¿Alguna vez escuchó el término? ¿Saben de qué se trata? ¿Nunca escucharon No, el término contacto jamás lo psicológico? escuché. No, profe. ¿Alguna vez les pasó de estar, de entrar a una empresa, a una organización y decir, che, esto no era lo que yo pensaba que era? Y sentir, y tener sensaciones de decir, no sé si quiero estar acá o algo parecido, algo así emocional. Sí, A ver, ¿no querés contar tu experiencia? y hace un año y medio, dos, arranqué a trabajar en Ford como pasante. Había hecho una pasantía, es más, había dejado un laburo que tenía porque estaba re emocionado. Dije, wow, voy a trabajar ahí, va a estar buenísimo. Y al Sí. final terminó siendo, bueno, el peor trabajo que haya tenido hasta ahora. Eh, Entré en marketing y supuestamente iba a ser todo así semipresencial y terminó siendo todo virtual. No me motivaban absolutamente nada, literal me levantaba todos los días a las 12 del mediodía porque ni me escribían para hacer algo y era como que te sentías totalmente indispensable, era como que cualquier boludo viene y agarra el puesto de pasante y sos uno más. Bueno, más o menos eso. Sí, o sea, te generó emocionalmente una sensación de sí que se vayan a cagar todo. Sí, era como que bueno, hasta que se cumpla la pasantía y después se va y ya está, o sea, no me quieran, no me busquen porque no me van a encontrar, era como que te hablaba mi jefe y sabía que era para, o sea, no era por buena onda, ¿viste? Siempre desde que tuvimos la última entrevista que me di cuenta que había algo raro y cuando entré fue, esto es, no sé, nada que ver con lo que uno pensaría que es entrar a una empresa así grande, tipo, te sentís uno más, ¿no? Que no está bueno. Sí, no, sí, sí, bueno, un poco el tema de contacto psicológico se da, arranco por el final, porque uno como líder a veces, o sea, desde la empresa hasta el líder, tenés que tener mucho cuidado con los mensajes que das, ¿sí? ¿Por qué? Porque generas una expectativa en la persona que si después no la cumplís puede tener consecuencias del tipo ruptura de contrato psicológico, se le dice. O sea, vos generaste una expectativa, un vínculo con la organización desde tus creencias, diciendo, bueno, ok, el mensaje que la empresa da es este. Hablé con mi jefe y me transmitió esto, fenómeno. Y después si eso no se cumple, podés llegar a tener una especie de, bueno, se dice rotura de contrato psicológico y desvincularte por completo de esa empresa, ¿sí? Pero desvincularte desde lo emocional.
Y hay casos de rotura de contrato psicológico que son muy emocionales y generan violencia, ¿sí? El que a vos te aseguren, que te lo den a entender o que te lo aseguren explícitamente que tal puesto es tuyo. O sea, en caso que haya una rotación, Guido, el puesto es tuyo, olvídate, ¿eh? O sea, el puesto el que sea, no sé, de dirección, de gerencia, de jefatura de algo, bueno. Pasa la rotación y se lo dan a otra persona. Y vos te cargaste de expectativas con respecto a ese cambio y después no se cumple, ¿sí? Hubo una organización que generó con vos un contrato psicológico explícito o implícito, o sea, que te generó una expectativa que después no cumplió, ¿sí? Y eso te puede generar un estado emocional que puede derivar en váyanse todos y te vas, cerrás de un portazo y pasa. No sé si vieron la serie de Last Dance, la serie de Michael Jordan. Está muy interesante la serie. Bueno, la serie está muy buena, pero barre algunos temas de la materia, como por ejemplo liderazgo, muy buenos. O sea, está muy, muy en claro el personaje de líder, que lo vamos a ver en la clase que viene. Y uno de los temas que también está muy, muy claro es el del contrato psicológico. ¿Sí? ¿Por qué? Si alguno la vio, capaz que se acuerda, a un jugador le prometen un salario, le prometen una posición económica dentro del equipo que no la cumplen. Y el tipo prácticamente se boxea, este tipo era Scottie Pippen, creo, se boxea con el gerente comercial o con el gerente de marketing, no sé quién era. O sea, le generó un estallido emocional tan grande que le generó violencia. Bueno, es una rotura de contrato psicológico de manual. El tipo genera una expectativa explícita a través de la organización que no se cumple y al no cumplirse genera una ruptura de contrato. Bueno, esto son un poco A mí, definiciones. Fer, me pasó también en el laburo de este año. Yo dejé de trabajar en el trabajo que estaba hace 2 años y medio porque también como que me cansé de las condiciones de contratación. O sea, vos tenías como meses que yo trabajaba para la Fundación Siemens, no tengo ningún problema tampoco en dar nombre. La realidad es que eh, Vos sos Juan, ¿no? Porque estás con Micaela, estoy Sí, confundido. se sí, vino para acá porque si no sí, se hacía apagué la cámara porque se complicaba. No voy a Sí. preguntar más nada. Eh, Cuestión que yo estaba como monotributista para la fundación porque tiene como una matriz de puestos que es muy acotada la fundación porque depende de los fondos del resto de las empresas, el grupo empresario Siemens, le pasan una parte que es para responsabilidad social empresarial. Entonces, la cantidad de puestos que tienen como personas está súper limitada, pero necesitan un montón de colaboradores. Entonces, contratan project manager para los diferentes proyectos que tienen. Tercerizan los project managers y nos pagaban como a ¿cómo sería? Como un proveedor más, a 60 días, No. mes contravencido, y vos trabajabas todos los meses con un valor hora que también tenía que estar peleándolo para que me lo actualicen, y yo tengo facturas de 2 años y medio consecutivos, por ejemplo, entonces poder totalmente y solamente a esa fundación. Entonces se podría demostrar tipo una relación de dependencia clarísima con la fundación y bueno, nada, tipo, las condiciones, ellos te decían, te vamos a pagar siempre dentro de las 3 semanas que vos emitas la factura. Mentira, tardaban 2 meses y llegó un momento que le dije, bueno, chicos, gracias, nos vemos. A nosotros nos pasó que estábamos coordinando equipos en Tecnópolis y claro, estábamos en una situación que los talleristas, nosotros coordinamos, pero también nos pagaban tarde. ¿Y qué pasa? Los chicos que estaban a cargo nuestro, también les teníamos que explicar que no, que van a tener que esperar porque la fundación es así. Esa era la cultura de la fundación. Ah, Es sí. un poco. Y bueno, sí, es malísimo. Está bien, sí, sí, recontra. O sea, es un tema que, a ver, es muy soft el tema de contrato, pero la idea que se intenta bajar acá es que va a bajar, la idea va a bajar. O sea, lo que se intenta explicar es lo delicado que es el mensaje que vos das y cómo la otra persona lo agarra, ¿sí? Y que vos no, o sea, capaz que no te das cuenta, pero estás generando una expectativa en la persona y si después no cumplís, podés generar algo muy grave como una rotura de contrato que
puede impactar emocionalmente en la persona y insisto, o sea, puede generar violencia, el golpear algo, irse así tempestuosamente de un lugar, porque realmente a vos te dijeron una cosa, vos generaste mucha expectativa en eso y de repente no lo cumplen. Acá se da a modo organizacional, pero también personalmente vos podés tener contratos con otras cosas y decir, che, esto no era lo que habíamos hablado. Y te genera una frustración, te genera una caída emocional. Bueno, en las empresas pasa y la idea, el concepto que queremos que se lleven es que, ojo, porque cuando el día que vos lideres equipo o el día que tengas una organización, lo que fuese, el mensaje que vos das, la otra persona se lo va a tomar en serio, ¿sí? Y va a generar un comportamiento y va a generar una expectativa en base a eso. Y si vos hablás por hablar y no lo cumplís, podés generar un daño, ¿sí? Bueno, esto es un poco de teoría de cómo fue la evolución del concepto, léanlo, pero básicamente lo que habla es que la primera teoría hablaba de expectativas mutuas, ¿sí? Ya no se trata de expectativas mutuas, sino de las creencias de un individuo, ¿no? Se centra más en las creencias de individuo. La diferencia con respecto a la conceptualización tradicional es la referencia a las promesas y el abandono del uso del término expectativas. Y la tercera tiene que ver con la mutualidad. Ya no es la mutualidad lo que importa, sino la mutualidad percibida, ¿no? Entonces se centra más en la persona. Pero bueno, esto es teoría, léanlo. Básicamente lo que se toma o lo que queremos que se lleven es el concepto de contrato, que es la expectativa, ¿sí? Que vos, en función de tus creencias, formás con la organización a través de los mensajes que la organización te envía o de tu jefe. Ojo, no es solamente a modo de organización. Si como el ejemplo que ponía con Guido, si tu jefe te promete un cargo o te promete un aumento, lo que fue, si no te lo da, a vos algo te va a generar, ¿sí? Puede ser una ruptura, que eso ya es, no se vuelve de ahí, o pueden ser lo que se dice fisuras o pequeñas rupturas, que es, che, Guido, te voy a aumentar el sueldo y no te lo aumenta, y vos decís, dale, 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 bueno, toma un bono, listo, más o menos la relación ahí se volvió a alinear, pero puede haber una ruptura muy grande y casos de emociones violentas, que generalmente cuando hay una ruptura de contrato hay una emoción violenta, vos te vas del lugar a los portazos, ¿sí? Eh, y bueno, acá por ejemplo lo que damos es mensaje explícito, ¿sí? Espero que correcto porque no veo. La ruptura del contrato psicológico lleva a reacciones emocionales fuertes como el estrés, el enojo, la frustración, ¿sí? Lo que hablábamos recién. El sabotaje, decir, te enojas tanto con la empresa que decís, tomá, te borro esta base de datos o algo en contra de la empresa, ¿sí? Y lo que decíamos, Te cambias un par de contraseñas ahí. tal cual, tomá, así yéndote, tiki, bueno. Eso parece que lo hiciste, ¿eh? Ese ejemplo es muy No puntual. niego ni afirmo haber hecho eso. Bueno, tiene que ser muy, muy cuidadosas las empresas con los mensajes explícitos o implícitos, ¿no? Por ejemplo, planes de jóvenes profesionales, anuncios en distintos medios. Por ejemplo, ¿querés dar el primer paso para ser el futuro gerente de una compañía internacional? El 57% de nuestros líderes actuales provienen de este programa. ¿Qué tal? O sea, vos lees este mensaje y decís, listo, de acá el éxito. Pero lo más probable es que no pase eso. O sí, no lo sé. El tema es que a vos te va a generar una expectativa que si después no se cumple, te va a frustrar y te va a tener y te va a llevar a tener este tipo de sentimientos, como el estrés, la frustración, resentimiento, ¿sí? Entonces, estos mensajes son muy delicados. Esa es la idea que queremos que se lleven con respecto al contrato. Es un tema muy soft, es un tema muy, muy fácil de entender, no lo veo complejo, pero la idea es que ustedes sepan que existe. Ahora cuando la clase que viene veamos liderazgo y SCARF, algunos temas se empiezan a cerrar y quizás le encuentran más sentido. Pero bueno, un poco la idea es esa, chicos, que sepan que existe cultura, que existe clima y que existe contrato
cómo se relacionan con el negocio, cultura, el clima y bueno, y el contrato puntualmente con saber que lo que uno dice como lo percibe de una manera y genera expectativas y eso puede ser muy peligroso si no se cumplen. Y bueno, por último, lo que hacemos todas las clases, cómo se relacionan las personas con los procesos con el negocio. Esta clase en particular está ligada a lo que es comunicación, motivación, engagement y liderazgo. ¿Qué procesos? Bueno, en reclutamiento y selección, gestión del talento y gestión del desempeño, relaciones laborales, compensación y beneficios, indicadores. Y en el negocio, bueno, los temas sean emprendimientos pyme grande, operaciones industriales, de servicios comerciales. Siempre que haya un grupo de personas interactuando con un propósito, veremos que se construye una cultura compartida y podremos percibir el clima laboral y su impacto. Es decir, en toda organización grande, chica, mediana, se forma una cultura y se percibe un clima, ¿sí? No hay manera que eso no pase. Después, bueno, hay empresas que si lo miden, lo documentan, hay empresas que si lo miden, lo tiran después, pero está. La cultura está siempre y el clima que se percibe está siempre. Así que bueno, eso fue todo. Terminamos relativamente temprano. No sé, Fran, si vos querés agregar algo más. No, no, por mi parte no, Fer. Bueno, chicos, ¿alguna consulta? Yo le fui marcando como colega, como alumno que soy, los temas que generalmente se pueden llegar a tomar y cómo se pueden tomar. Los tres temas que vimos hoy entran seguro o como pregunta al pie, o sea, defina los tres componentes de cultura o como en un caso del tipo a desarrollar y aplicar herramientas. Clima, lo mismo, por definición o bueno, ¿cómo llevaría usted a cabo una encuesta de clima? Pum, el proceso. Y contrato también entra, ¿eh? Se ponen ejemplos y vos tenés que detectar como una ruptura de contrato y poner el porqué, ¿sí? Así que son temas simples, pero entran seguro. Y bueno, cualquier duda que tengan, acá estamos. Espero haber estado a la altura sin sabre y bueno, y con Francisco también, y haber hecho entretenida la clase. Gracias, Gracias, Fernando. profe. Un Muy placer. buena la Gracias a clase, todos. gracias. Chao, Adiós. chicos. Gracias. Bueno.